La CNBC acaba de publicar un artículo titulado "La demanda de hipotecas alcanza su nivel más alto en 5 semanas tras la bajada de los tipos hipotecarios". Y la pregunta ahora es, ¿por qué estamos viendo bajar los tipos hipotecarios? Porque no es como el Banco de la Reserva Federal ha estado reduciendo las tasas de interés y no es como si hubiera habido este gran cambio en la economía o el mercado de la vivienda. Entonces, ¿por qué bajan los tipos hipotecarios? Y es por eso que en este video quiero repasar un par de cosas. Número uno, quiero repasar lo que está impactando las tasas hipotecarias, que entendamos por qué las tasas hipotecarias se han estado moviendo a la baja durante el último mes, más o menos. Y número dos, quiero repasar cómo esto va a impactar en el mercado de la vivienda, de manera que podamos tener una mejor comprensión de lo que está pasando en el mercado de la vivienda. Así que permítanme comenzar hablando de las tasas hipotecarias y lo que está impactando las tasas hipotecarias, porque hay dos factores que impactan las tasas hipotecarias. Por cierto, estoy en Londres en este momento haciendo un poco de una gira de podcast, es por eso que usted tiene este fondo detrás de mí. Hay dos factores que influyen en los tipos hipotecarios. El primero es el tipo de los fondos federales y el segundo son los rendimientos del tesoro. Permítanme empezar hablando de la tasa de fondos federales, porque este es un poco más fácil de entender. El Banco de la Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos y tiene la capacidad de fijar los tipos de interés, no el tipo de tu hipoteca, sino el tipo de interés. ¿Cuál es ese tipo de interés? Ese tipo de interés se llama tipo de los fondos federales y son los tipos de interés que los bancos se cobran entre sí cuando se prestan dinero. Se puede considerar como el precio al por mayor que los bancos tienen que pagar por prestarse dinero. Si hoy vas a Walmart y compras sandías, estás pagando el precio al por menor. Walmart está comprando estas sandías de un agricultor o de un proveedor y Walmart está pagando el precio al por mayor. Luego van a tomar este precio al por mayor y lo van a aumentar y te lo van a vender al precio al por menor. Eso es lo que es la fijación de precios al por menor. Funciona de la misma manera en el mercado bancario. Cuando usted va a un banco y pide prestado dinero, los bancos están pidiendo prestado este dinero al precio al por mayor, llamado la tasa de fondos federales, y luego lo aumentan y se lo venden a usted a la tasa hipotecaria, la tasa de su préstamo de coche, la tasa de su tarjeta de crédito. Esa es su tasa al por menor. Y ahora, cuando el Banco de la Reserva Federal sube los tipos de interés, aumenta la presión sobre los tipos de interés minoristas como los tipos hipotecarios. Pero ese no es el único factor que afecta al mercado hipotecario. El segundo factor son los rendimientos del tesoro. Y el tesoro es un préstamo que alguien, tú, yo, bancos, gobiernos, es un préstamo que cualquiera puede hacer al gobierno de los Estados Unidos. Estos rendimientos del tesoro se conocen como inversiones libres de riesgo, porque si usted presta su dinero al gobierno, el gobierno siempre le pagará de nuevo, a menos que incumpla. Y es por eso que se considera una inversión sin riesgo. ¿Libre de riesgo? El gobierno nunca incumplirá porque, el Banco de la Reserva Federal tiene la capacidad de imprimir dinero de la nada. Así que si el gobierno realmente necesita dinero, puede ir y trabajar con el Banco de la Reserva Federal para imprimir dinero. No estoy diciendo que esto no tenga consecuencias. Solo te estoy diciendo cómo funciona en el mundo económico. Así que el rendimiento del tesoro son estos rendimientos libres de riesgo. Ahora, voy a cambiar de marcha un poco para ayudarte a entender esto con un poco de, vamos a llamarlo, un ejemplo de metáfora. Si tuvieras $100 en tu bolsillo y tuvieras dos lugares donde puedes invertir este dinero, la inversión número 1 es un rendimiento garantizado del 5% de tu dinero sin ningún riesgo en absoluto. Y la opción número 2 es una inversión de riesgo. Ahora bien, no es, digamos, una inversión terriblemente arriesgada, pero sí arriesgada. Usted obtiene un 6,5% de retorno de su dinero. ¿Cuál es más probable que hagas? Ahora, no hay bien o mal, pero con este 5% de retorno está garantizado. Con el 6,5% no está garantizado. Ahora cambiemos un poco el ejemplo. Si eres un banco y tienes millones o miles de millones de dólares para invertir, tienes un par de opciones. Usted puede prestar este dinero al gobierno de los Estados Unidos y obtener un rendimiento garantizado. O puedes prestar este dinero a la gente que es arriesgado en el mercado hipotecario, prestarlo a la gente para comprar una casa y tal vez recuperar tu dinero. ¿Cuál va a necesitar un mayor rendimiento? Ahora, si usted es un banco, usted va a necesitar un mayor rendimiento aquí por prestar dinero a la gente, porque esto es más arriesgado. Si el gobierno te está dando un rendimiento libre de riesgo, no vas a esperar un rendimiento tan alto porque está garantizado. Versus, si voy a prestar dinero a usted, usted no está tan garantizado que me devuelva como el gobierno, así que voy a esperar un mayor rendimiento de usted. Y lo que hemos estado viendo suceder, digamos, hace un mes y antes, es que los rendimientos del tesoro han estado subiendo. Los tipos de interés que el gobierno estaba pagando hasta hace un mes estaban subiendo. ¿Por qué subían? Porque nos preocupaba la inflación. Porque hace un mes y hace 2 meses la inflación era más alta de lo esperado. Había más preocupación por la economía y todo lo que se derivaba de la inflación. Pues bien, en el último informe sobre la inflación, esta fue más baja de lo esperado. Y debido a eso,
muchas de las preocupaciones de la gente sobre la economía, la inflación, como que desapareció. Y eso enfrió los rendimientos del tesoro, porque cuando uno está preocupado por la inflación, está preocupado por el dólar, exigiría un mayor rendimiento del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ahora, debido al último informe de inflación que salió más frío de lo esperado, se vio caer los rendimientos del tesoro. Y debido a que los rendimientos del tesoro han caído, eso permitió que las tasas de interés minoristas, las tasas hipotecarias y todas esas otras cosas tuvieran un respiro para caer también. Por eso, durante el último mes, hemos visto cómo los tipos hipotecarios bajaban lentamente, a pesar de que el Banco de la Reserva Federal no recortó los tipos, sino porque los rendimientos del tesoro estaban cayendo. Esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué significa esto para el mercado de la vivienda este año y el que viene? Y antes de responder a eso, quiero hacerle saber que si usted está interesado en la comprensión de cómo ser un mejor inversor, mi equipo de Briefs Media ha elaborado un libro electrónico increíble que se puede descargar de forma gratuita, titulado Cómo construir riqueza como inversor. Si quieres obtener una copia de ese libro electrónico y leerlo gratis, tengo el enlace para ti en la descripción de abajo. Y va sobre cosas como cómo construir su mentalidad como inversionista, a la forma de ahorrar su dinero, a la forma de invertir su dinero. ¿Cuáles son las diferentes maneras que usted puede invertir? ¿Cómo generar flujo de caja frente a revalorización? ¿Cómo gastar el dinero de forma inteligente? ¿Cómo ganar más dinero de forma inteligente? ¿Y cómo proteger sus activos? Hay un montón de valor en este ebook, así que si quieres conseguirlo, leerlo y trabajar en tu educación financiera, ese ebook está ahí para ti abajo en la descripción o puedes ir a briefs.co/ebook. ¿Qué significa esto para el mercado inmobiliario? Bueno, las tasas hipotecarias han caído, pero no han caído a nada significativamente drástico. Hay muchas noticias por ahí sobre los mercados hipotecarios, pero los tipos hipotecarios caen de alrededor del 8% a alrededor del 7,5%, lo cual, sí, si estuvieras en el mercado de la vivienda, es una gran diferencia, pero no es como la vivienda. El mercado hipotecario ha caído del 8% al 4%, así que entiéndelo. La segunda cosa que quiero que entiendas es que el mercado de la vivienda funciona con la oferta y la demanda. He hablado de esto un puñado de veces. Pero cuando los tipos hipotecarios bajan, ¿en qué repercute? A primera vista impacta en la demanda, pero en realidad también impacta en la oferta. Permítanme explicar eso por un segundo. Porque por el lado de la demanda es un poco obvio. Cuando los tipos hipotecarios bajan, los compradores se entusiasman. Piensas, oh, por fin puedo permitirme una casa, puedo salir y comprar una casa que quiero, puedo comprar la casa de mis sueños. Así que hay más gente dispuesta a hacer ofertas y a presentar una solicitud de hipoteca. Eso hace que haya más compradores y una mayor demanda puede aumentar los precios de la vivienda porque cuando hay más compradores compitiendo entre sí, los precios suben. Pero por otro lado también afecta a la oferta un poco indirectamente. Y la razón por la que estamos viendo que los tipos hipotecarios afectan a la oferta un poco indirectamente es porque si tienes una casa y una hipoteca del 4%, no quieres venderla y conseguir una hipoteca del 8%, porque eso significa que los pagos de tu nueva casa o de tu próxima casa van a ser mucho más altos. Pero si pudieras vender tu casa y tal vez pasar a una hipoteca del 5 o 6%, entonces es un poco más probable que vendas esa casa, porque ahora no tienes el gran salto drástico en las tasas hipotecarias. Ahora bien, estamos viendo ese cambio en la oferta entre una hipoteca del 8% y una del 7,5%. Todavía no tenemos datos al respecto, pero es algo en lo que quiero que piensen, porque se habla mucho de que el Banco de la Reserva Federal bajará los tipos de interés el año que viene. No estoy diciendo que el Banco de la Reserva Federal deba recortar los tipos de interés el año que viene. De hecho, si quieren saber mi opinión, no creo que el Banco de la Reserva Federal deba recortar los tipos de interés a corto plazo. Pero lo que creo que el Banco de la Reserva Federal debe hacer no es siempre lo que el Banco de la Reserva Federal hará. Porque, bueno, el año es también un año electoral y quieren asegurarse de que la economía se ve bien para el año electoral y todas esas otras cosas. Así que si empezamos a ver más recortes de los tipos de interés, de nuevo, no sé si el Banco de la Reserva Federal hará esto o no, pero si vemos más recortes de los tipos de interés, eso podría afectar a la demanda, pero también a la oferta. Y estamos en un momento en que la escasez de oferta en el mercado de la vivienda están en algunos de los mínimos históricos que hemos visto nunca, porque la gente no quiere vender sus casas, porque no quieren ir y pagar el doble de la tasa hipotecaria que tienen actualmente. Los constructores no tienen mucha confianza en construir casas porque no saben cómo va a estar el mercado inmobiliario en los próximos meses. Y los costes laborales para construir casas también son altos. Así que todos estos problemas afectan a la oferta y los tipos hipotecarios son uno de los más sensibles a la demanda. Y aquí es donde ahora entendemos que si la Fed recorta los tipos de interés, si vemos que los tipos hipotecarios siguen cayendo,
bueno, eso podría afectar a la demanda y tal vez la oferta. Pero por lo general lo que vemos es que aumenta la demanda más que la oferta, lo que podría dar lugar a un aumento de los precios de la vivienda. Ahora, si el Banco de la Reserva Federal mantiene su palabra, que no sabemos si lo harán, pero si mantienen su palabra y seguirán manteniendo los tipos de interés altos y seguirán subiendo los tipos de interés hasta que la inflación baje al 2%, lo que significa que probablemente tendrán que subir los tipos de interés de nuevo. De nuevo, eso significa que el Banco de la Reserva Federal mantiene su palabra. No sé si lo harán. Si lo hacen, los tipos hipotecarios subirán. Si eso empuja las tasas hipotecarias más alto, que va a poner más presión a la baja sobre los precios de la vivienda. Así que cuando la gente trata de predecir en qué dirección van a ir los precios de la vivienda, tienes que entender, bueno, no sabes lo que el Banco de la Reserva Federal va a hacer. Si la Reserva Federal se atiene a su palabra, probablemente mantendrá los tipos de interés altos y quizá los suba un poco más. Si la Fed no cumple con su palabra, entonces eso empujaría los precios de la vivienda aún más alto porque entonces tendrías más compradores golpeando el mercado. Así que quiero que entiendas ese tipo de dinámica entre la oferta y la demanda porque hay muchos factores que influyen en el precio de la vivienda. Tienes que entender la demanda, tienes que entender la oferta y ahora mismo es difícil influir en la oferta sin que se produzcan grandes cambios en nuestro sistema inmobiliario. Pero el lado de la demanda del mercado de la vivienda está realmente influenciado por los tipos hipotecarios, y los tipos hipotecarios más altos conducen a una menor demanda. Tipos hipotecarios más bajos llevan a una mayor demanda, y una mayor demanda lleva a precios de la vivienda más altos. Una menor demanda haría bajar los precios de la vivienda, y los precios de la vivienda siempre suben más rápido que bajan porque es mucho más probable que el vendedor de la vivienda suba el precio de su vivienda que lo reduzca. Así que hay que entender cómo estas dinámicas diferentes afectan al mercado de la vivienda porque, bueno, el mercado de la vivienda no se mueve como el mercado de valores, no se mueve tan rápido y no se mueve tan drásticamente. Porque la venta de una casa es un proceso mucho más lento en comparación con el mercado de valores, donde se puede comprar y vender una acción en el clic de un botón frente a una casa. Es una decisión mucho más importante y vender una casa puede llevar de 30 días a 90 días o 6 meses. Así que entender que los precios de la vivienda se mueven más lento y hay muchos más factores que están en juego aquí.